¿Estamos todos de acuerdo en grabar y poder grabar para compartir nuestro encuentro? Sí. Bueno, ponemos a Sí, aceptar. sí, Bueno, agradecidos. ¿Se escucha todo bien? sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, qué bueno, sí, porque puse otro micrófono más, más grande para que se pueda tomar mejor y yo Ahí los se escucho escucha por otro bien. parlante. Bueno, como les decía, este es el cuarto encuentro de este taller que lleva por título Volver al Amor, un camino desde el regreso del hijo pródigo o el hijo perdido. Y recorrimos ya tres partes importantes hasta llegar a la del miércoles pasado, que fue el encuentro que vivenciamos de alguna manera con ese Padre misericordioso que mostró cómo cada tarde salía a la puerta y de lejos reconoció al hijo que se había ido, a ese hijo que le había pedido adelantados sus herencias y sale al encuentro corriendo. Y de alguna manera cada uno de nosotros vivenciamos en ese encuentro ese poder acercarnos poco a poco y recibir ese abrazo del Padre, al cual le traíamos un papelito anotado, que ahí nos contaba Alicia que le costaba quemarse, pero que fue una liberación en el cual estaban anotados los miedos, las culpas y las huidas que muchas veces tenemos nosotros de ese amor del Padre. Eh, Hay una mano levantada. Coti, ¿levantaste la mano? ¿No? ¿De quién será? Ah, es mía. Perdón. Yo me levanté la mano a mí mismo. Bueno, perdón. Esto pasa en las mejores familias. Y entonces llegábamos con ese papelito que era en realidad aquello que representaba de alguna manera que el hijo menor había pensado cuando estaba en el chiquero de los chanchos, ¿no? Voy a volver a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre están los jornaleros y los que trabajan, están mejor que yo, tienen donde dormir, tienen donde abrigarse, tienen comida, y yo aquí no tengo nada. Y emprendimos ese camino de vuelta, ese volver que representaba un despertarse, un ver la verdad de alguna manera, y llegábamos de alguna forma como especulando si ese movimiento que llevó al hijo menor, al hijo perdido, hacia la casa del padre, era verdaderamente un arrepentimiento o no. Eh, no sé, Liliana, si me permitís eh, poder hacer un comentario sobre lo que vos me preguntaste. Eh, Sí, sí, no tengo ¿Sí? problema. Bueno, Sí. quería pedir permiso de eso. Ella me mandó una pregunta sobre algo de la vivencia personal con respecto a la parábola propiamente, y donde le hace ruido, y no, a mí también me ha hecho ruido en algún momento, que era ese estadio, ese movimiento que hace el hijo menor desde que dice, acá estoy pasando hambre, se me acabó la guita, estoy cuidando cerdo, que es lo peor que podía haber para un judío. El cerdo come bellota porque se los dan y yo para comer se lo tendría que afanar, porque en definitiva sería así. ¿Cómo hago? Vuelvo a la casa de mi padre. Y eso que vuelvo a la casa de mi padre le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. La pregunta que nos surgía y que en algún momento nos ha surgido o puede seguir estando en nosotros es, ¿verdaderamente el hijo menor está arrepentido? ¿Verdaderamente hay un dolor en el corazón de, de este hijo
para volver a la casa del padre y le duele haber ofendido al padre, a la familia, a los vínculos, en definitiva? ¿O es que lo motiva a ese movimiento las necesidades? Y eso es para preguntarnos por qué. Porque de alguna manera a nosotros también nos puede pasar lo mismo. La respuesta que yo le estaba dando a Liliana era que en realidad esto en el relato eh, se, se ve como proceso, no tanto como, como acto o como actitud o como disposición directa. El arrepentimiento, de alguna manera, en el hijo menor está, pero como que está en proceso, como que no es un arrepentimiento, digamos, perfecto. Y le daba el ejemplo de que normalmente esta palabra nos va a ser común porque la hemos escuchado cada vez que nos hemos acercado o nos acercamos al sacramento de la reconciliación, o a veces cuando se empieza a rezar el rosario, decimos, hacemos un acto de contrición, ¿sí? Y decimos, pésame Dios mío, me arrepiento, bueno, o bueno, pedir perdón. Y cuando hay contrición, significa que hay manifestación real del arrepentimiento. Cuando en realidad hay un proceso que en realidad es de arrepentimiento, pero todavía no terminó, no se perfeccionó, se llama stricción. Entonces, esto que le produce, esto es lo que hace el hijo menor, es un acto de abstricción, no es de contrición. Por eso nos deja entre medio. No sabemos si lo mueve el hambre y la miseria o lo mueve verdaderamente el reconocer que ha ofendido, que ha perdido, que ha fallado contra su padre. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta esto? Porque podría llegar a pasarnos a nosotros que a veces vayamos movilizados a encontrarnos con el Padre, con Dios, ¿sí? Y pensamos que vamos, ¿no es cierto?, a plantearle el pedido de perdón, pero ni siquiera usamos la palabra perdón. A veces puede ser que vamos a un confesor y de pronto comenzamos a conversar y le decimos, o quizás le enunciamos el título, así como muy fino, de alguno de los pecados, pero la realidad es que no lo decimos con claridad y firmeza, porque en definitiva, en nuestro interior todavía estamos como procesándolo. Claro que a veces dice algunos que me da vergüenza, entonces no lo digo. A los curas a veces dieron, bien, padre, yo tengo el pecado, el de todo el mundo, te dice, ¿no? ¿Y cuál es el pecado de todo el mundo? Todo el mundo mata, todo el mundo asesina, todo el mundo roba, todo el mundo... Cada uno es en forma particular. Pero hay algo que es muy concreto, que también lo tenemos que tener en cuenta, que para un sacerdote, por lo mismo que opina la Iglesia, nos enseña en el catecismo, basta que la persona se acerque al confesionario para ya ser digno de la reconciliación. ¿Por qué? Porque en definitiva se está imitando o se está rehaciendo de una forma concreta con cada uno de nosotros y en la presencia del sacerdote, esa figura de este padre que sale al encuentro de su hijo, y como bien lo hemos escuchado, el padre no escucha al hijo. ¿Se acuerdan? El padre, el hijo le dice, padre, pequé contra el cielo y contra ti. Él lo único que hace es abrazarlo.
Y ese es el sentido de la reconciliación. Ese es el sentido de acercarnos una y tantas veces que sea necesario a la reconciliación de Dios para poder ser abrazados por Él. En el abrazo de Él, que no es que el cura nos va a dar un abrazo, sino lo que pasa en ese momento. Ese Dios que sale al encuentro de nosotros y que se alegra, y la misma palabra dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 que no tienen que convertirse, que están convertidos de alguna manera, hacen fiesta. Eso es lo que en realidad nosotros debemos de alguna manera vivenciar en Dios. Y a lo mejor no tenemos la posibilidad de acceder fácil a los sacerdotes, supongamos. De igual manera, cuando nosotros al terminar nuestro día y hacemos una evaluación del día y vemos que en algunas cosas nos hemos alejado un poquito o en otras nos hemos llenado de miedo o mucho más, quizás realmente de culpa. No temamos pedir perdón. Vayamos al encuentro, porque a Dios no le interesa nuestros pecados como nosotros, o nuestros miedos, nuestras huidas, como nosotros las enunciamos, o como a veces nuestro pensamiento nos los hace vivir. Lo que le interesa a Dios es que nosotros volvamos a recomponernos en el amor de Él. Y la única forma de recomponernos en el amor es estando con Él. Y para eso, dejarse abrazar por Dios. Dejar fusionar nuestro corazón en el corazón de Él. Que nuestro corazón herido, que nuestro corazón que tiene miedo, que nuestro corazón que huye, vuelva a unirse en el corazón de Dios y desaparezca. Y por lo tanto, como se acuerdan cuando hacíamos la oración, llegaba el momento en que nuestro latido de corazón, que era ansioso, porque iba a este encuentro y de alguna forma no sabemos cómo nos va a recibir, si nos va a regañar, nos va a echar, y resulta que cualquier imagen que se nos pueda presentar no existe en Dios. No existe en Dios. Si de pronto alguno ha tenido la experiencia o vive una experiencia en un futuro, que ojalá así no sea, y llega a un confesionario, supongamos, y se encuentra con un sacerdote que está mal ese día o que es cascacarrabia o no sé qué. Ustedes recuerden, ninguno de los sacerdotes podemos llegar totalmente a representar lo que es verdaderamente ese Padre misericordioso. Por lo tanto, no asociar al encuentro personal con lo que verdaderamente espiritualmente está pasando. Vamos ahora a recorrer, algunas diapositivas, porque este encuentro tiene por título ya permanecer en el amor, porque ya pasamos por las otras etapas. El permanecer significa que llegamos. El permanecer significa que estamos en un lugar. Ahí nos va a compartir la pantalla Pato. Fíjate si lo podés poner abajo. Tenés, bueno, para ampliarlo. Abajo de todo tenés una pantallita. Ahí está, ahí está. El título es Permanecer en el amor, en este cuarto encuentro, que es la integración y la sanación. Cuando nosotros fuimos haciendo ese camino, acompañando al hijo pródigo, lo fuimos haciendo de alguna forma propia. Y por eso el miércoles pasado hablábamos de 4 personajes, que era el hijo perdido, el hijo mayor, el padre y nosotros.
y nosotros que de alguna manera podíamos estar viéndolo solamente de afuera, como espectadores, o siendo de alguna manera alguno de los personajes. El más principal de los personajes es el Padre misericordioso. Y después nos encontrábamos con las actitudes de los dos hijos. ¿Se acuerdan que el hijo mayor quedaba ahí como a la distancia, con ciertos recelos, ¿no? Con cierta actitud, de alguna manera, como creyendo que lo que el padre estaba haciendo tenía cierta injusticia. Y nos dimos cuenta de que eso es cuestión también de percepción, ¿m? Que muchas veces nosotros actuamos como hijos mayores porque permanecemos en la vida de fe, en la vida cultural, en la vida de compromiso de las comunidades o en nuestras propias familias. De alguna forma somos como prolijitos ante Dios, y cuando vemos actitudes de Dios para con algunas personas que no son de las habituales, y uno dice, ¿cómo puede ser que fulano de tal o mengana de tal esté recibiendo bendiciones o se acerque a la comunión o la estén recibiendo de tal manera si no pertenece? Eso muchas veces pasa en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, en la vida de las comunidades. Por eso tenemos que estar muy atentos desde dónde nos paramos, porque de alguna forma esa parábola del hijo pródigo en cada uno de los personajes se va dando a lo largo de nuestra vida. A veces es más fácil reconocerse en el hijo menor y no tanto verse en el hijo mayor. ¿Por qué? Porque uno unifica rápido el miedo, la culpa, la huida, entonces, bueno, sí. Pero sin embargo, muchas veces estamos en esa huida, pero hay muchas veces que somos los que permanecemos. Y por lo tanto, eso modifica nuestra forma de vincularnos y vernos al otro. Y acá lo fundamental es ver la actitud del Padre. Para integrar esto y sanarlo, tuvimos que pedir perdón de alguna manera. Y ese perdón fue hecho con ese papelito en el cual cada uno anotó y después tenía que ser destruido, quemado, ¿eh? Que nos contaba Alicia que le costó. Se ve que eran muy gruesos los de Alicia, no, no sé, un bibelorato, una cosa así, le costaba quemar a Alicia el papelito. Bueno, pasamos a la otra, Pato. Hoy no venimos a entender. Una de las tentaciones, una de las realidades de nuestra vida es que queremos entender. Y entender, más allá de lo que pueda significar etimológicamente la palabra, o en la enseñanza, en el aprendizaje, cuando yo entiendo parece que es como que ahí lo asimilo de alguna forma. Pero la misión de hoy no está en entender, está en integrar estos momentos que hemos recorrido en esta parábola del hijo pródigo. Integrar significa hacerlo carne. Integrar significa, ¿no? Lo voy amasando. Integrar significa reconocer cada una de las partes para poder sacar lo mejor al estar unido. Pasamos a la otra. Espera un segundito. Acá nos vemos en la imagen, ¿sí? Está el padre abrazando al hijo menor, ¿sí? Al hijo que regresa. Es importante mirar, y fíjense la imagen del padre cuando abraza. Me imagino el hijo de alguna manera ese abrazo lo debe haber desarmado, por lo tanto debe haber tenido una emoción, ¿sí? Muy probable de llorar sobre el hombro del padre. Sin embargo, el gesto del padre es la alegría del encuentro. De alguna manera pasa espiritualmente eso cada vez que nosotros nos reconocemos y nos dejamos acercar y que la misericordia de Dios llegue a nuestro interior.
ese abrazo tan necesario que lo necesitamos. Y lo necesitamos muchas veces durante la vida. Y no hay que temer de decir, necesito sentir tu abrazo de padre. A veces hay que pedírselo, otras veces hay que exigírselo. Y no tengan miedo de exigirle a Dios, porque es padre. Cuando un hijo le exige al padre, y no sería por capricho, sino porque tenemos una necesidad, porque somos muy chiquitos, porque somos débiles, porque nos quebramos fácil. Necesitamos tu abrazo, Padre. Y eso es bueno, eso hay que hacerlo. Y después vemos abajo aquella imagen que teníamos en realidad. Ustedes ven que está la mirada, digamos, del hijo pródigo en la primera imagen. Atrás se ve el hijo mayor. Entre medio, ¿no?, esta franja de luz. Y vemos el abrazo entre los dos hermanos. Qué buen momento ese. Ese momento no está relatado propiamente en la parábola, pero en algún momento es como que se tiene que haber dado, porque el padre lo que imprime en el corazón del hijo al recibirlo es la luz que lo devuelve a la vida, que lo saca de las tinieblas. No es solamente ponerle la ropa, las sandalias y el anillo, y vamos a comer y a festejar. Eso está muy bueno y eso pasa en la reconciliación, sino que le da al alma y nos da a cada uno de nosotros esa luz verdadera que nos hace capaces de poder buscar y encontrar a nuestro hermano, mayor o menor, depende de la situación que estemos, y volver a reproducir el abrazo del Padre. La necesidad que tenemos muchas veces de integrarnos es poder abrazarnos con el hermano que de alguna forma nos hemos alejado, nos hemos separado, físicamente y espiritualmente. Pasamos a la otra, Pato. Este camino de integración tiene un elemento que, así como cuando en una masa hay algo que va a integrar todo, puede ser el agua, ¿no? Que generalmente, supongamos, si vamos a amasar pan y le ponemos alguna otra cosa aparte de la harina, porque va a ser saborizado, lo que sea, necesitamos hacer esa masa, ¿no es cierto?, con algo que integre. Eso que integra es el agua, en este caso de un pan. Pero en esta integración, en este proceso de sanación y de integración, nosotros necesitamos integrar y permanecer, así como el agua para hacer el pan, en el amor de Jesús. Fíjense que acá en la imagen está el abrazo ya de Jesús con podría ser el hijo pródigo, con cada uno de nosotros, ¿sí? Y la invitación del Evangelio de Juan: permanezcan en mi amor. La única forma de poder amalgamar, poder hacer uno en esta vida, cuando somos hijo pródigo, a veces como actuamos como padre y otras veces como hijo mayor, la única forma y el sentido que tiene es permanecer en el amor de Jesús. Y uno dice, ¿y cómo permanezco en el amor de Jesús? La permanencia del amor de Jesús no es algo que tiene que ser forzado, es algo que surge en nosotros como búsqueda, pero como una necesidad que al principio, ¿sí?, genera como un ejercicio que debemos hacer continuamente, pero después con el tiempo queda completamente integrado a nosotros y estamos en el amor de la forma en cómo respiramos. No necesitamos hacer esfuerzo, porque nuestros pulmones requieren oxígeno y nosotros respiramos porque el sistema central del sistema respiratorio central es autónomo. Y también está latiendo el corazón y también está fluyendo por nuestras venas la sangre. De esa misma manera es la forma de la permanencia en el amor de Dios.
La única forma de permanecer en el amor de Dios es si verdaderamente nosotros le damos el lugar a Dios en nosotros. O sea, Dios permanece porque está en nosotros, y lo habíamos dicho del primer encuentro. Dios no se va nunca. El amor de Dios, que es verdad, permanece siempre en nosotros. Si nosotros quedáramos fuera totalmente, si Dios se fuera completamente de nosotros, nosotros desapareceríamos. Nosotros existimos, y ya dice la palabra, nos movemos y existimos por el amor de Dios. Y somos prolongación de ese amor de Dios. Lo que está, como bien vimos en el primer encuentro, ese alejamiento que nos provoca el ego, que se mueve muchas veces a través y se alimenta del miedo, y nos hace creer que podemos vivir nosotros, que de hecho, de alguna forma, lo que le llamamos vida, en este mundo, desarrollarnos, estudiar, hacer familia, hacer lo que quiera, y como de alguna forma prescindir del amor de Dios. Entonces, como que imaginémonos una fruta, una naranja, como que la mitad vive de alguna forma en su propio yo, dando vuelta, creando, tratando de hacer de la mejor manera posible, pero habíamos dicho que muchas cosas son ilusiones porque solamente pasan en nuestra mente y no son reales, aunque algunas sí. Y del otro lado está la totalidad del amor de Dios con los que nos ha creado. Entonces, no se trata de permanecer en el amor como algo separado, sino empezar a darle el lugar a ese amor para que se haga completamente permanencia en mí. Y la única forma de que Dios puede permanecer en nosotros es en tanto y en cuanto nosotros podemos comenzar a hacer ese proceso de achicamiento. Vieron que se achican todas las situaciones, digamos, dicen que para que haya menos inflación y menos déficit hay que achicar aquí, cerrar acá, cerrar lo otro. Bueno, escuchamos al ministro que explicaba hoy de alguna forma. Y bueno, para no tener que subir los impuestos, o sea, para que no crezca el yo ante la necesidad, hay que achicar. Y en esto el achicarnos en nosotros significa no desaparecer, sino poder hacer que el amor de Dios se manifieste en nosotros y tome tanta preponderancia que nosotros quedemos aparentemente chiquitos pero totalmente insertos en él. Que en nuestro permanecer en el amor no seamos nosotros quien seamos vistos, sino que a través de nuestro actuar, de nuestra forma de vivir, de compartir, de rezar, sea visto ese amor de Dios. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Por qué? Porque lo dice Jesús. Jesús no dice ninguna palabra que no sea posible ser vivida en nuestras vidas. No dice nada que no pueda ser hecho en nosotros. Pero para eso es necesario achicarnos, hacernos pequeños. Y recordar siempre que la figura de los pequeños son los que son engrandecidos. ¿Por qué? Porque en cada uno de los pequeños que podemos encontrar a lo largo de la historia de la salvación, como también en nuestra experiencia de vida, en nuestros familiares, en personas de las comunidades, que se hicieron pequeñitos, Dios se manifestó con holgura. Y a eso estamos invitados todos nosotros. Y no es difícil de hacerlo. Lo que es difícil es reconocer que nosotros necesitamos de que esa potencialidad, ese amor de Dios que está en nosotros, se derrame, crezca en nosotros para darnos cuenta que muchas de las cosas que buscamos fuera
muchas de las cosas que las pensamos, que las ilusionamos, ya están dadas en nosotros, pero no han podido manifestarse ni salir a la luz porque no han tenido el espacio, no han tenido el momento, no han tenido la disposición de nuestro corazón para que eso llegue a florecer. Miren, lo más lindo que tenemos, y lo digo con emoción del corazón, es saber que aún siendo como uno cree que es, ese amor de Dios está intacto, como el primer día en que fuimos creados. Que yo lo aproveche o lo desaproveche, ya es una cuestión del manejo de mi yo. Ahora, Dios puja constantemente, de alguna manera, para que el latido de su corazón se haga uno con el latido nuestro. Más bien, seduce constantemente para que nos unamos a Él y uniéndonos en Él, desapareciendo nosotros, aparezca completamente Él y nosotros aparezcamos en la luz que es Él. En divina voluntad, eso le llamaríamos momento de la fusión, ¿no? Teníamos una imagen los otros días de fusionar el corazón de Dios con el nuestro, y ese corazón no significa que el nuestro desaparece, porque a veces el miedo que tenemos en hacernos pequeños en el desaparecer es como decir, ¿y qué? Me quedo sin nada, y ese es un temor que aparece mucho, porque vivimos de certezas, de seguridades, ¿no? De agarrarnos, de aferrarnos a algunas cosas, pero la realidad está dada en que el amor de Dios, el corazón de Dios, al dejarse, al abrirse y nosotros poder ingresar en Él, desaparecemos para que aparezca y cuando aparece estamos nosotros. ¿De qué forma? De la misma presencia del amor de Dios, ¿no? Hoy hablaba con una persona y le decía, justo acá tenía yo el sol que entraba, ¿no? Como ejemplo, decía, es como que si uno va caminando hacia el sol, y uno podría decir de alguna forma, lo veo a 100 metros, lo veo a 200 metros, lo veo a 300 metros, lo veo a 400 metros, lo veo, creo, a 600, 800 metros, se ve apenas una sombrita, no lo veo más. ¿Y qué pasó? ¿Desapareció? No, entró completamente en la luz y la luz lo cubrió. ¿Existe? Sí. ¿Dónde? Ahí, en esa luz. Esa es la invitación, digamos, un poco de volver verdaderamente y permanecer en el amor de Dios. Seguimos. Bueno, el recorrido que habíamos hecho, ¿sí? Que era el alejamiento, era del ego, alimentado por el miedo. Después pasamos por el despertar de la conciencia. Y ahí fue todas esas conversaciones que surgieron sobre la necesidad de volver o no a la casa del Padre, la decisión, decir, tengo que regresar, y en ese momento de tomar la decisión ya era parte del regreso. En el regreso se da el encuentro con el Padre y llegamos al momento de permanecer en el amor. Seguimos, Pato. Hay una verdad central. Fíjense un poquito en la imagen, en la medida que pueda. Ahí es como que hay una niña, una mujer, ¿sí? Y tenemos atrás distintos tipos de situaciones. A esas situaciones de atrás le podemos llamar lo que estaban en la lista que quemamos. Los miedos, las culpas, las huidas, las distintas actitudes. Pero acá hay algo que es una verdad central y que nosotros tenemos que memorizarla, pero sobre todo hacerlo vida y recordarlo en cada día.
más esta frase, la segunda parte, si se quiere, anotarla y ponerla en un papelito, aunque sea pegado en la heladera o en el lugar a donde nosotros lo vamos a ver. Nosotros, nuestra vida muchas veces pasa por momentos de dificultades y son reales, pero otras tantas pasan por momentos que parecieran que fueran reales, pero son creadas de alguna manera por nuestro pensamiento, por nuestro propio ego. Y a veces no nos miramos realmente como verdaderamente somos, porque nos vemos no, no con verdadera justicia. Es más, los peores jueces sobre nosotros mismos somos nosotros mismos, ¿sí? Porque juzgamos muchas veces por una imagen ideal y no por una realidad. Y otra de las cosas es el estar en el pensamiento de lo que hice. Y esa frase dice, no sos lo que hiciste. Es importante tenerla presente. No soy lo que hice. Que actué mal, que pensé mal, que me alejé, que sentí culpa, perfecto. Pero a mí no me tiene que definir lo que yo hice. Y sobre todo, no hay que darle autoridad a esto de creernos que somos lo que hicimos, porque nos va a sacar de esa visión de parte de Dios. Nos va a alejar, nos va a empezar a arrugar el corazón. Porque de alguna manera, cuando uno se queda en esta frase y elabora pensamiento sobre lo que hice, aparecen esos recuerdos que aunque confesados, aunque perdonados también por Dios, vuelven de alguna forma como a querer tomar vida, pero solamente es en el pensamiento, porque ese tiempo ya pasó, las circunstancias ya no existen más, ese tiempo no puede volver exactamente igual. Pero es importante que nosotros podamos modificar el punto de percepción de nosotros mismos para no estar constantemente hostigándonos. Nosotros no somos lo que hicimos. Vuelvo a decir, si algo de lo que hicimos estuvo mal, se puede reconstruir, se rehace. ¿Cómo? Con el perdón, con la reconciliación, con la reparación. Si nos quedamos solamente en lo que hicimos, nos vamos a identificar con el hecho y nos vamos a quedar como rumiando en ese mismo lado, diciendo, un ejemplo, el joven, eh, el hijo pródigo, perdón, en el medio del chiquero, él piensa, los empleados de mi padre, los servidores de mi padre, tienen más cosas de las que yo tengo en este momento, tienen para comer, tienen alimento, tienen ropa, todo, y yo no tengo nada. Si él hubiese optado por quedarse en lo que hiciste, le hubiese venido igual este pensamiento, pero no hubiese tenido la fuerza para decir, volveré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué? Porque se hubiese quedado de alguna forma pataleando y rezongándose sobre el error, sobre el pecado, sobre la dificultad de alejarse, que es el propio barro, estar en el chiquero, y quedarse en una situación de alguna forma víctima, pero también victimaria. La invitación acá es un salto mayor. No sos lo que hiciste, sos lo que dice Dios de vos.
Y esto estaría bueno preguntarnos. ¿Qué creemos nosotros que Dios dice de cada uno de nosotros? Y esa respuesta, que está buena que después ustedes se la puedan escribir también, ¿no? Dejar como que hable el Espíritu Santo para ver qué dice Dios. Pero dejar lo que el Espíritu diga, no interpretar yo lo que creo que el Espíritu diría. Porque el querer responder esto, si bien no está como pregunta, pero la podemos hacer, ¿qué dice Dios de mí? Vamos a escuchar cosas muy bellas que nosotros a nosotros mismos capaz nos creemos incapaces de decírnoslas. Y lo que es peor, de reconocerla. Si me quedo en lo que hice, es mucho más fácil, porque tengo para bombardearme de mil maneras. Si me pongo en que soy lo que Dios dice de mí, va a entrar a manifestarse el diálogo de la amorosidad de Dios. Y esto no significa que va a decir, ah, vos sos buenito, sos el santito. No, tenés esto para trabajar, tenés esto para mejorar. Pueden surgir un montón de cosas, pero todo va a ser con mucha amorosidad. Todo va a ser en ese clima de amor, de proyección, de, de posibilidad, de camino hacia adelante, de reconciliación, de misericordia y de amor, porque es voz no de lo que dice mi pensamiento y mi ego, sino del espíritu que lo estoy dejando hablar en mí. Fíjense que la imagen, la chica está ahí como en primer plano, como en pensativo, de alguna forma con un gesto más de humildad, pero le rodea la luz. Eso de alguna forma ilumina todo aquello que hicimos, pero lo centra hacia adelante y le da en la conversación del espíritu la verdad con la que Dios nos mira. Esto que voy a decir espero que no surja como una herejía. Voy a tomar un poquito de agua. Si surge como herejía no lo subimos después, lo cortamos. Si Dios no es parte al menos de lo que decimos que es, o si Dios no es amor como lo dice en la palabra, Dios es amor. Estamos teniendo un diálogo completamente desquiciado. O Dios es un desquiciado, pero no desquiciado por la pérdida de la cordura, sino desquiciado por la inmensidad de amor. Porque Él, respetando nuestra libertad, cuando nos crea a imagen y semejanza de Él, sabiendo que empieza a sufrir la privación de nuestra presencia en el paraíso, porque ya no tenía con quién dialogar, a quién transmitirle de alguna forma ese amor, esa explosión de amor que es propiamente la Santísima Trinidad. Sin embargo, inmediatamente ya tiene pensado cómo voy a hacer de nuevo para poder volver a reconquistar
este amor de estas criaturas que amo como mi única realidad de ser, que les voy a mandar a mi propio hijo. Solamente el amor que Dios nos tiene puede insistir una y otra vez, porque nosotros difícil lo haríamos. Capaz que es un Dios loco, capaz que estamos locos nosotros, pero de ambas maneras, cualquiera de las dos que fuera, cualquiera de las dos elijo, porque si hay algo que es verdad en mi existencia, y creo que en la existencia de ustedes, es que el amor de Dios es concreto, palpable, tangible. Solamente a veces tenemos sucios los anteojos. Pasamos a la otra, Pato. La sanación interior nos hace preguntar. Como gesto, el padre lo primero que tiene con el hijo es el abrazo. ¿Qué parte de nosotros necesita ser abrazada? ¿Somos hijos heridos? ¿Somos hijos culpables? ¿Somos hijos rígidos? En la vida de la fe y en la vida de la práctica de la fe, nosotros a veces nos perdemos de experiencias sensibles y de consolaciones que el Espíritu de Dios quiere manifestar sobre nosotros, porque nosotros nos paramos no en la palabra hijo, sino nos paramos en la herida, en la culpa o en la rigidez. Cada uno de nosotros buscamos de alguna manera mejorar cada día nuestro encuentro y nuestra relación de amor con Dios y por lo tanto con nosotros mismos y con el prójimo. Pero depende de qué lugar nos paramos. Si nosotros nos paramos como hijos, vamos a ser receptivos como el Padre. Porque el Padre es receptivo con el Hijo que se alejó, como es receptivo y permanece con el Hijo que se quedó siempre. En cambio, si nos paramos desde la herida, vamos a estar siempre en ese lugar de vulnerabilidad y de dolor. Siempre como de alguna forma no exponiendo la herida a la sanación que viene a través del abrazo, por decir de alguna forma, para hacerlo gráfico, sino de una herida que, aunque se me acerque el ungüento que Dios tiene, lo puedo poner, pero me quedo parado en él, porque de alguna forma me acostumbré a ser herido y no hijo. Con la culpa nos pasa igual, pero aún es mucho más destructivo. Permanecer parados en la culpa, de alguna forma, nos lleva mucho más cerca a la tumba. No hablo de la muerte física, que también podría darse, sino a la muerte del espíritu, a vivir completamente en la sombra. La culpa es paralizante. La culpa no nos lleva a ningún lado. Por eso, inmediatamente que nosotros reconocemos una verdadera culpa, debemos de arrepentirnos y reconciliarnos pronto. No dejemos que la culpa comience a tomar como preponderancia y a hacerse dueño de pensamientos, de acciones, de enojos, de rencores, de todas esas cosas que empieza a generar. Porque me siento tan culpable que en definitiva
no soy merecedor de nada y por lo tanto tampoco es merecedor el otro. Y comienzo a generar cierta resistencia, comienzo a generar ciertas defensas ante los demás y veo a los demás como que están dispuestos a atacarme en cada momento. Entonces, cuidado con eso, de quedarnos en la culpa. Y lo de la rigidez también es algo complejo porque algo que es rígido manifiesta mucha fragilidad. En nuestra vida de fe y fe de práctica, digamos, nos encontramos a veces con que algunas cosas tienen que ser como está escrito, que deben ser cumplidas como dice la palabra. Y uno dice, porque si está escrito, para algo está escrito. Y es cierto, cuando decimos que es palabra de Dios y no se discute. Pero es palabra de Dios dicha al hombre, para que el hombre la pueda procesar, para que el hombre la pueda incorporar y la pueda hacer vida. Por lo tanto, ahí estamos hablando de tiempo, de espacios, de momentos y de realidades personales. Un mandamiento no se puede tomar solo por palabra y por cumplimiento, por rigidez, porque tarde o temprano nos vamos a quebrar. Cuando a veces nosotros actuamos con los otros, esto no se hace porque esto se debe hacer así, esto está mal hecho, lo que vamos conformando de alguna forma es una actuación externa sobre algo que no tiene consistencia interna y es meramente una puesta en escena. Eso nos pasa muchas veces cuando en actitudes rígidas queremos cumplir la ley de Dios, ¿no? De alguna forma con estilo farisaico, ¿no? Que es la letra por sí misma vacía de un espíritu y vacía de un contexto de que no es lo mismo una palabra leída en el corazón de cualquiera de ustedes que leída en mi corazón. ¿Por qué? Porque hay distintas historias en cada uno y Dios tiene la capacidad de hacer viva esa palabra de distinta forma, con los tiempos de Dios, con la pedagogía de Dios, en cada uno de los seres humanos como tantos seres humanos hay. Por lo tanto, a veces ese rigorizarse, ¿no? Como lo hace en este caso el hijo mayor, yo estuve siempre con vos, nunca te falté, hice todo lo que me mandaste y nunca me diste un cabrito para comer con mis amigos. Hijo, hijo amado, si verdaderamente estuviste siempre conmigo, ya todo lo mío es tuyo. O sea, no hay necesidad cuando uno verdaderamente permanece en el amor y está en Dios de estar pidiéndole, porque ya todo lo tenemos, todo nos pertenece. Por eso les invito también a que después del encuentro o mañana se anoten esto y pregúntense, ¿dónde estoy parado yo? Puede ser que estoy parado como hijo herido, puede ser que esté parado como hijo culpable, puede ser que esté parado como hijo rígido. Ahora, lo que deberíamos evitar es estar parado únicamente como heridos, como culpables o como rígidos. Siempre como hijos. No nos olvidemos nunca. El amor de Dios permanece en nosotros y no hay nada ni nadie que pueda quitarnos y transformar ese amor de Dios. Porque somos hijos desde el primer día de la creación y volveremos a Él
que Él hace todo lo posible para que nosotros permanezcamos y volvamos a Él, porque verdaderamente somos hijos. Una pregunta para hacernos. Dios, Dios Padre, ¿ama más a Jesús o a nosotros? Al final, cuando abramos los micrófonos, si alguien se anima a responder, me lo dicen. ¿Sí? Pasamos entonces, Pato. Para que verdaderamente el perdón se dé, habíamos dicho de que había que corregir la percepción. Tenemos en esa imagen ahí primera donde era el hijo mayor que miraba para un lado, el hijo menor que miraba para el otro, y después cuando aparecía esa luz, que en realidad era la luz que transmitía el padre, que había recibido verdaderamente al hijo menor, pero que también sale al encuentro del hijo mayor, ¿sí? Nos invita a cambiar la percepción. Ese cambio de percepción nos puede sanar mucho, porque a veces el perdonar y el pedido de perdón nos, nos aflige o nos angustia, o a veces pareciera que no lo podemos realizar porque nos quedamos mirando la herida, nos quedamos mirando el hecho. Y como yo les decía, a veces tenemos que cambiarnos de vereda para poder tener una amplitud y ver la situación en conjunto. El cambio de percepción nos va a ayudar siempre, siempre a la reconciliación y al poder perdonar, ¿sí? Que es otra de las cosas hermosas que cuando la podemos hacer, verdaderamente es como hacer una dieta y bajar, no sé, 10 kilos en un solo día. Decir, uff, qué aliviado que estoy. ¿Cómo puede ser? Bueno, el alma se pesa, el alma se carga de alguna manera de esas emociones negativas que muchas veces están marcadas por la falta de pedido de perdón y por también por la actitud de no dar el perdón. Entonces, animémonos a crecer en la fe, a ser adultos en la vinculación con Dios y con los demás y a tratar de mirar las cosas de otro lado. No miremos cuando querramos intentar perdonar la herida que me han hecho, sino el contexto general de cómo se produjo. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que muchas veces las heridas que nos han causado, como a veces la herida que nosotros causamos en otros, surge no de una intención completamente deliberada, digamos, ¿sí? Sino surge de otra herida. Entonces, cuando nos reconocemos y vemos que el otro está herido como yo estoy herido, el perdón es más fácil. Los sacerdotes, y esto es una frase que el arzobispo de Buenos Aires repite mucho, ¿no? Eh, somos sanadores heridos, a los sacerdotes nos dicen, ¿no? Pastores heridos. Eso es importante porque cuando uno reconoce tanto que es pastor como sanador, como catequista, como miembro de una comunidad, de un grupo de oración, y se reconoce herido, inmediatamente cuando tenga alguna dificultad o alguien con quien tenga diferencias o algún problema, tiene capacidad rápida de la sanación porque se puede ver en el otro que el otro está obrando desde una herida. Cuando uno obra desde una herida, no hay absoluta libertad, porque está herido. Entonces, como muchas veces, actitudes de defensa.
Y nosotros tenemos la grandeza de sabernos perdonados por Dios y de sabernos, como usaba la palabra el Papa Francisco, ser misericordiados por Dios. Y por lo tanto, ¿cómo nosotros no vamos a hacer de alguna manera lo mismo para con los demás? Si en el momento en que cada uno de nosotros somos capaces de cambiar la percepción y otorgar el perdón al otro, inmediatamente viene una gracia de Dios sanante y santificante para nuestra propia vida o para esa situación. Sana las distancias. Cuando uno cambia de percepción, sana las distancias. Y lo que fundamentalmente restaura el amor. Restaurar el amor con el hermano es esto, ¿no? Poder volver a fusionar de alguna forma el corazón del Padre con el mío, y en esa fusión de amor del Padre con el mío, fusionar el corazón del hermano, al cual he ofendido o me ha ofendido, o a veces ambos nos hemos ofendido. Pero no hay que tardar en eso. En el tiempo, en ese sentido, urge, porque si no, la mayor parte de nuestro día se pasa detenido en dolores, en heridas, en rencores, en cosas que se pueden solucionar rápidamente. ¿Mm? Y nos deja perder ese de quedar ahí abrazadito al corazón divino de Dios. Pasamos al otro. Acá tenemos los tres tipos de los abrazos, ¿no? El abrazo que recibe el hijo mayor, el hijo menor. El segundo, que es el redondito, es el abrazo del hijo mayor. Cuando el padre sale de alguna manera, aunque no esté relatado, cuando le dice, escucha el reclamo de su hijo, del hijo mayor, todo lo que le dice, y cuando él le expresa, le dice, pero hijo, si vos permaneciste en mí, todo lo mío es tuyo, ¿no? Allí, aunque no esté relatado de alguna forma, también el padre abraza a su hijo mayor. Vos sos también mi hijo. Vos permaneciste acá, ¿no? Entonces, es tan lindo el abrazo en el hijo menor como en el hijo mayor, aunque la parábola hable del relato con el hijo menor, porque es el que más dificultades tuvo, digamos, de alguna forma. Pero en la parábola propiamente, Jesús, cuando habla del hijo mayor, se refiere precisamente a ese pueblo judío que desde siempre, ¿no?, estuvo con Dios, permaneció en Dios, pero no se deja como sorprender ni asimilar el anuncio del nuevo reino, que el anuncio del reino de Dios es casualmente la actitud del Padre misericordioso. Y la tercera imagen acá abajo, que sería la integración, es el abrazo de los dos hijos con el Padre y un solo corazón que palpita al unísono. Me parece que es una imagen muy bella, que aunque sin ponerle sentimentalismo, pero que qué lindo sería que pudiéramos nosotros darle al Padre la posibilidad de que todos nuestros corazones, como el de toda la humanidad, porque nunca nos tenemos que olvidar que no somos uno solo, somos todos, le pudiéramos dar esa felicidad a Dios. Cuando a veces uno piensa en el pecado y siente la culpa, muchas veces está eso de que me siento mal. Entonces tengo, no sé, una sensación de sequedad, de angustia, a veces hasta de llanto, interior, a veces exterior también, porque sé que me alejé
del amor de Dios y pequé o cometí algún acto. Sin embargo, ojalá que podamos crecer todos y llegar al momento en que pensemos no en cómo yo me siento porque he pecado, sino en cómo se siente el Padre cuando yo me he alejado. Ahí cambia completamente la percepción porque pasa a ser verdaderamente importante lo que es importante, el amor de Dios en nosotros y Dios mismo. Entonces, dejamos de quedarnos parados en la culpa, en la víctima, en la herida, en las rigideces, en las huidas, para interesarnos verdaderamente aquello que le llamamos el dolor del pecado, ¿no? El dolor, sentir arrepentimiento y dolor de la culpa. Pero ¿cuál es el dolor de la culpa? Porque cada vez que peco, en el fondo yo me siento mal. Yo por lo menos, se lo confieso abiertamente, yo me siento mal. Pero la pregunta es, ¿te sentís mal por vos mismo, Silvio? ¿O te sentís mal por lo mal que se puede sentir Dios? Porque no elegiste otra vez vivir del amor. Son distintas perspectivas, distintas cosas. Es lo mismo que nos planteábamos en la decisión del hijo. ¿Vuelvo a la casa porque tengo hambre? ¿O vuelvo a la casa porque verdaderamente Dios merece, mi Padre merece verme bien, vuelvo a estar con Él y me arrepiento porque Él la está pasando mal, porque no sabe dónde estoy, porque estoy lejos, porque Él proyectó, pensó otra cosa para mí? Qué lindo sería que pudiéramos trabajarlo cada uno en forma personal, porque esto no hay forma de hacerlo, digamos, eh, se puede guiar, se puede acompañar, pero es un proceso para todos, ¿sí? Descubrir y pensar, ¿no? Aquello que Jesús vino a hacer, que fue a reparar todos los pecados y a saldar todas nuestras deudas, era porque el amor de Dios, el corazón de Dios, se había dolido y, y tanto se había dolido que necesitó que enviara a su Hijo a hacerse hombre para rehacer cada una de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestros pensamientos, de todas las decisiones de toda la humanidad, pasada, presente y futura, y la única forma de hacerlo era hasta el derramar la última gota de su sangre. Quiere decir que si logramos en algún momento salir del pensamiento yo pecador y me arrepiento porque me siento mal y quiero volver a decir yo soy pecador, me arrepiento, pero quiero volver porque quiero que Dios se sienta bien, porque quiero que Dios vuelva a festejar, porque quiero que Dios no sufra por mi debilidad, por mi pecado. Cambio de perspectivas y grandeza de actitud. Bueno, otra más, y ya creo que estamos en la última. Acá estábamos. Vínculos. Elegir ver con amor que donde yo veía, esto lo vimos en el primer encuentro también, donde veía ataque, ahora veo pedido de amor. Solamente cuando nosotros vemos, hemos vuelto y estamos en el amor de Dios, podemos tomar esta actitud de elegir verdaderamente desde ese amor que tenemos para ver todos los vínculos y todas las realidades con que nos toca en cada momento relacionarnos con los demás, eh, viéndolo desde el amor. Fíjense que la imagen está muy linda eh, y la imagen tiene del lado, ustedes lo están viendo, bueno, igual que yo, ¿sí? Del lado izquierdo, ¿sí?
más en la oscuridad, en ese hombre que camina medio en las tinieblas, y muchas manos y dedos que son como acusadores, ¿no? Eso podríamos llamarle que viene a ser de alguna forma ese, ese ego que se alimenta del miedo y que nos acusa a nosotros mismos, pero que también lo vemos proyectado de nuestra parte en otros y tenemos esa media, como vivir en media sombra, y el corazón, fíjese cómo está manifestado acá, como un corazón primero casi sin luz y rodeado de espinas. Eso es cuando verdaderamente nosotros elegimos, ¿sí?, obrar desde nuestro yo, desde ese ego que me hace de alguna forma proyectar en el otro lo que en realidad tengo yo. Yo soy acusador de otro, pero manifiesto que el otro es el que acusa, que el otro es el que ataca, ¿sí? Y me quedo en esa situación más como yo, el pobrecito, la víctima. Y entonces, ¿qué debo generar? Toda una gran coraza para defenderme en la relación y en el vínculo y no sanarla. Entonces nuestro mundo y el mundo interior queda en la oscuridad. Ahora, cuando encontramos al Padre y encontramos al hermano, vemos la otra parte, en la parte derecha, digamos, de la pantalla, vemos que el corazón tiene luz, que no tiene espina, que todo es claridad y por lo tanto es la manifestación clara de que uno opta por el bien, opta por el amor. Y el amor que nosotros venimos hablando siempre no sabemos que no es el amor romántico, porque a veces uno se pregunta eh, por qué el amor eh, se, se lo minimiza solamente a la experiencia, se minimiza solamente a la experiencia de, de la relación entre una persona y otra. Así que la invitación está dada en que elijamos vivir en el amor. Y esto es como definición final. ¿Cuándo nosotros debemos elegir permanecer en el amor? No hay un solo instante. El único que tiene todo en un solo instante es Dios. En nosotros es un constante renovarlo. Entonces, aquí bueno está esta imagen, ¿no? Así que parece tan subida de, tan holística, digamos, ¿no? Como respirando aire puro, con la luz, la señal de la cruz en el fondo, como que hay un camino, hay todo un, hay agua, es señal de vida, pero elijo permanecer en el amor porque estoy conociendo el amor, porque sé lo que es el amor. Pero sí o sí es algo que debemos hacer todos los días. Y como habíamos recordado también el jueves pasado, ¿se acuerdan que decíamos algo de Santa Teresita y de eh, San Juan 23, el Papa Bueno, que habla del solo por hoy? Como los tienen también nuestros hermanos que están en la recuperación de adicciones, narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, solo por hoy. Y en realidad nosotros, solo por hoy, debemos elegir permanecer en el amor. Y empezar nuestro día eligiendo permanecer en el amor. E irnos al final del día, ¿no?, reconciliados nuevamente en el amor. Y eso, renovarlo tantas veces sea necesario. En divina voluntad, cuando a veces hablamos de sí, bueno, el acto preventivo y el acto actual, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hay que volver a renovar
durante el día la intención de querer estar viviendo con cada acto en la divina voluntad, haciendo cada acto de nosotros como un acto divino. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Y tantas veces sean necesarias. Y esto es también. La invitación sería esa. ¿Por qué elegir cada día para permanecer en el amor? Para que volvamos a escuchar nosotros cada día, Pato, todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Si nos creemos pobres, es porque no hemos reconocido la grandeza de la creación. Si nos creemos ricos, es porque todavía nos falta reconocer el sentido de la creación. Si nos creemos completamente no tenido en cuenta, no valorado, es porque las palabras de Dios no ha resonado todavía con la fuerza y la realidad que tiene. Estas palabras son las que le dice el Padre al Hijo Mayor. Si todo lo tuyo es mío, ¿qué necesidad tengo de que vengas a pedírmelo? ¿Qué necesidad tenemos nosotros si verdaderamente optamos y elegimos permanecer en el amor, de estar pidiendo algo especial a Dios, si en realidad, si buscamos lo esencial que es vivir y volver al amor y permanecer en el amor, podemos disponer absolutamente de todo, porque todo nos lo pertenece. Y vamos a la última. El taller, el encuentro de estos 4 miércoles se tituló Volver al amor, un camino desde el hijo pródigo. Se proponía un espacio de encuentro interior para sanar, tomar conciencia y volver a la verdadera esencia, el amor. Humildemente, esa fue la intención. De alguna manera, a todos nos puede ir sirviendo y bueno, los que se agregaron hoy lo pueden ver en los videos anteriores como para poder entenderlo. Y la finalidad, digamos, de esto la termina teniendo y completando el mismo amor de Dios. Yo no sé lo que va a ser el amor de Dios en cada uno de ustedes, ni lo que va a ser en el mío. Lo único que sí estoy seguro, que si nosotros somos capaces de darle lugar y de volver generosamente a la casa del Padre, veremos con creces nuestra vida espiritual, nuestra vida vincular, nuestra alegría y anticipo de vida eterna aquí y ahora. Fin del encuentro. Gracias de corazón por tu participación. Y me lo sacaste y no lo puedo seguir leyendo. Léelo vos, Pato. Fin del encuentro. Gracias de corazón por tu participación, tu apertura y tu camino. Que lo vivido siga dando frutos en tu vida. Muchas gracias. Hasta acá hemos terminado el encuentro y podemos dejar de grabar y dejamos abierto un poquitito. Bien. Antes de dejar de ¿Sí? grabar, ¿no querés que anunciemos lo próximo? Ah, sí, podría ser. Lo tengo que compartir yo porque hay una Sí. modificación pequeña. Perfecto. Comparto. Sí. Bueno, esto es una invitación para próxima vez, para lo que viene. A ver si lo podemos agrandar. Ahí, No, se ve la ¿no lo ves? pantalla. No, se ve la pantalla de tu computadora. ¿Y no se ve la imagen? Chiquitita, se ve todo lo de tu computadora. Ah, ya sé, espera, vamos a ver.
Ya, ya sé por qué. Chiquitita. Ahí, No, seguimos viendo tu computadora. dejar de compartir. Allí, No, tampoco. ahí sí, ahora sí, ¿Se lee todo? sí. Bueno, a ver si, yo no sé si alcanzo a leer todo. Espera. Ey, ¿por qué te fuiste? Ahí se fue. Ahí está. Ahora, ahí está. Bueno, la invitación es para el siguiente. Este tiene como título El encuentro de Jesús con Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es en el Evangelio de Juan, capítulo 3, 3. La invitación sería a 2 encuentros, con modalidad igual así por Zoom, de 1 hora y media, que tiene 2 posibilidades. El miércoles 20 y miércoles 27 de mayo a las 20 horas, o podría ser el sábado 16 y sábado 30 a las 10 de la mañana. La actividad es arancelada como esta, sencilla, y se pueden conectar ahí al WhatsApp, que es el mismo que se conectaron. Es una invitación por si quieren compartir con otros también eh, para, para poder tener un encuentro. Esto va a estar muy lindo porque es un diálogo que se da de una forma muy especial, en momento, en tiempo, en forma. Eh, de alguna manera es un encuentro que tiene Jesús con este sacerdote del, del templo y y que puede ayudarnos mucho. Así que bueno, después se lo mandamos también por WhatsApp para que ustedes los puedan distribuir. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias y ahora dejamos de grabar y pasamos a alguna De- pregunta, algún comentario, alguna cosa. podés dejar de compartir también tu pantalla. Ahí está.